el régimen simple de tributación que la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, en alianza con la Universidad ICESI, ha dispuesto para presentar a personas jurídicas, comerciantes, contadores, personas naturales y ciudadanía en general. Agradecemos mucho su presencia y le damos la bienvenida al doctor Leonardo Cansimance, funcionario de la DIAN, que nos acompaña hoy y a su cargo está nuestra capacitación. Bienvenido, doctor Leonardo. Buen día. Bueno, muy buen día. Gracias, doctora Mercedes. Agradecer en primera instancia a la Universidad ICESI y el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal que tiene la universidad, que ha hecho posible que llevemos esta capacitación y, bueno, otras que se han venido realizando desde el año pasado a través de este Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal. Agradecerles, muy amables, un saludo muy especial parte del doctor Javier Beltrán Posada, el director de la DIAN de Cali. Muchos agradecimientos por esta convocatoria y buscar que el día de hoy aprovechemos al máximo esta capacitación que vamos a tener orientada a el régimen de tributación simple, un régimen que digamos que ha revolucionado o ha evolucionado la forma como vamos a empezar a tributar diferente a la que hemos traído normalmente con el sistema ordinario en renta, por ejemplo. ¿Ya? Un régimen que invita en este momento a que analicen, que evalúen las bondades y beneficios que puede tener esta nueva forma de tributar, y las cuales pues, me propongo el día de hoy exponerles los beneficios que tiene, quiénes pueden, quiénes no pueden acceder al simple, y obviamente responder algunas de las preguntas que ustedes pueden tener en este momento, porque si bien es cierto que este régimen viene desde el año pasado, porque él nació realmente con la ley 1943, pues también existe gran desconocimiento en la aplicabilidad o la forma como se debe de tributar. ¿Listo? Entonces, vean, muy sencillo. La presentación que voy a utilizar es una presentación que está en la página de la DIAN, por todo la pueden conocer. Les voy a mostrar de dónde la voy a obtener para que ustedes también puedan acceder a ella. Esta es la página de la DIAN, www.dian.gov.co. Primer pantallazo, ¿cierto? Aquí donde está el calendario, la asignación de citas, por donde ingresan por usuarios registrados. Al final hay unos temas de interés antes de la parte final. Y allí encontramos factura electrónica, muy importante por esta época también. Algo me voy a referir ahora porque el régimen simple de tributación tiene algo también que ver con la factura electrónica. Y aquí donde dice RCT, le damos clic aquí donde dice portal régimen simple. Ahí hay un micrositio destinado única y exclusivamente para información que tiene que ver con el régimen de tributación simple. Luego vamos aquí donde dice herramientas. Y ahí en herramientas vamos a encontrar estos dos links. Uno, un simulador para que usted establezca si puede pertenecer o no al régimen de tributación simple. Y dos, aquí donde dice descargue presentación. Y esa es la presentación que vamos a ver del régimen simple de tributación. ¿Listo? Como les decía, este es un impuesto. Bueno, a pesar de que la norma dice créase un nuevo impuesto, porque en el artículo 903 del Estatuto Tributario dice créase un nuevo impuesto porque va a unir dos impuestos, el de renta, y que es nacional, con el impuesto municipal que es el consolidado de ICA, industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. ¿Listo? Entonces, por eso se crea un nuevo impuesto, Vamos a ver este nuevo impuesto, cómo es que funciona. A ver, el Estado dice que el impuesto se va a unir, digamos, yo lo llamo unir, ¿no? Pero realmente lo que hace es que el que se acoja al simple ya va a sustituir la renta en primera instancia. Y esa sustitución de la renta
quiere decir que quien esté en el simple no va a declarar renta el que se pase este año. El que se pasó el año pasado, en el 2019, ese no va a presentar declaración de renta este año porque va a presentar declaración de simple y esa declaración está proyectada para presentarse por allá en el mes de octubre, ¿ya? Entonces, esta nueva forma de tributar le dice, listo, el simple sustituye la renta, no hay que presentar renta. Y la forma como se va a liquidar este nuevo impuesto también es relativamente muy sencilla. El líder nacional de factura electrónica, el doctor Julio Lamprea, siempre dice, no, mire, es que solo se necesitan tener las 3 operaciones básicas para liquidarse este impuesto. Sumar, restar y multiplicar. ¿Listo? Sumar porque me dice cuál es el hecho generador de este impuesto. La norma dice que son todos los ingresos brutos del contribuyente. Ese es el hecho generador. La base gravable, ¿cuál es la base gravable? Me dice el total de los ingresos brutos menos los ingresos generados por ganancia ocasional y los ingresos generados por ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esos 2 ingresos no hacen parte de la base gravable de este nuevo impuesto. ¿Por qué los de ganancia ocasional no hacen parte? Porque ellos tienen su propia depuración, dentro de ellos la norma, la ley 1943 ni la ley 2010, que fue la que retomó este nuevo impuesto por aquello de la inexequibilidad de la ley 1943. Entonces, se toma como base gravable los ingresos brutos menos los ingresos por ganancia ocasionales, que esos se continúan depurando como siempre se han venido realizando, y se restan igualmente los ingresos no constitutivos de renta. Y a esa base gravable, lo único que hay que hacer es aplicarle una tarifa, que esa tarifa sí, el Estado ha desagregado las actividades económicas del SIU, esas actividades económicas que están en la resolución 139 por ahí de diciembre o de noviembre del 2012 y que la encuentran en la base del SIU del DANE, también esas actividades económicas, quedaron divididas en 4 grandes grupos, que eso lo vamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces, dependiendo de eso. Entonces, con esa tarifa se la aplicamos a la base gravable y listo. Tenemos ya el impuesto que nos toca pagar. Obviamente ahí vienen unos beneficios que le va a ofrecer la DIAN, que de eso vamos a hablar ahorita, para poder establecer el valor del impuesto. Entonces les comentaba, régimen simple de tributación se divide en 2. Un componente local o municipal, que es el impuesto consolidado de ICA o de Industria y Comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil, y un componente nacional que es lo que le corresponde al Estado, digamos que es lo que es la renta hoy día, ¿ya? Entonces, esa parte, eso es el simple, esos 2 componentes. Pero, ¿qué beneficios son los que le trae al contribuyente? Pues parten de la base de 3 finalidades por las cuales se creó el simple, ¿ya? El simple, perdón, ustedes están viendo la presentación ahí, ¿sí? El simple tiene esas 3 finalidades u objetivos dentro de la norma, dentro de su creación. Primero, reducir cargas formales y sustanciales a los contribuyentes en la operatividad de la aplicabilidad de los impuestos, ¿ya? ¿Y cómo se reducen esas cargas? Vamos a ver que dentro de estos beneficios, hoy día el simple nos dice, mire, en una sola declaración anual, podemos presentar hasta 6 impuestos. Pues vamos a ver ahora, hasta 6 impuestos. Bueno, tiene una condición que es que se debe de ir pagando o liquidándose cada 2 meses el impuesto y pagándolo
Y si recauda el IVA, para los que tienen que recaudar el IVA, también lo recaudan y lo pagan cada 2 meses. Y de IVA también se presenta una sola declaración anual. Una sola declaración anual. ¿Listo? Simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria. También viene aquí un beneficio interesante. Los empresarios y comerciantes que venden sus productos o servicios a nivel departamental o nacional, o sea, le venden a otros municipios, ellos debían o deben aún, para aquellos que no se han acogido, liquidarle lo correspondiente a ICA o todo lo concerniente a industria y comercio, avisos y tableros, sobre tasa bomberil, si se tiene local en esos municipios, lo concerniente a ellos en cada municipio separadamente. Ahora, en esta nueva declaración anual de simple, el Estado le dice, no, usted no tiene que preocuparse por conocer el estatuto municipal de cada uno de sus municipios, ni de conocer cuál es el formulario, ni las fechas de vencimiento. En una declaración anual, usted le puede pagar a cuantos municipios usted le venda o de cuantos municipios usted obtenga ingresos, le puede liquidar el ICA. A todos, desde el escritorio de su casa, de su oficina, ¿ya? Para facilidad del contribuyente, para facilidad del contador, para facilidad y eficiencia del área administrativa contable. Hasta 6 impuestos en una sola declaración. Y 3, un punto muy importante en el cual la DIAN y el Estado, la DIAN pues es la mano derecha del Estado en estos procesos de difusión de estas nuevas formas de tributar, de buscar que el contribuyente conozca los beneficios que tiene este nuevo régimen, pues tiene esta meta muy puntual y con mucha fe, digámoslo así, de trabajo para que la gente lo vea y lo analice de buena forma. Es el de impulsar la formalización. La idea es que con este impulso de la formalización, los contribuyentes que no están formalizados o que no están legales, vean que con esta nueva forma se paga, se aporta impuesto, que es un deber constitucional de todos los ciudadanos, a través de la cultura de la contribución, ¿cierto? Se le aporta algo al Estado, se está al día con el Estado en todos los niveles, tributario, laboral, porque eso es lo que busca esta nueva forma de tributar, es que el contribuyente esté al día en todo. Este es un grupo muy especial porque va a estar siempre al día en todas sus obligaciones a nivel municipal, departamental y nacional, y dice la norma, aún con el sistema de seguridad social de los empleados o de los trabajadores. Entonces, en este de impulsar la formalización también se encuentra un grupo, del cual vamos a hablar ahora, muy importante. Es un grupo que el Estado lo ha visto siempre y lo ha invitado siempre a que se formalice. Es el de las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y las peluquerías. Ellos siempre han visto la formalización desde la óptica de que no les sirve porque si se pasan a ser formales, dicen el Estado o la DIAN los va a obligar a cobrar el IVA. Y a ese grupo en particular, ahora esta ley, la ley 2010, le está diciendo, mire, el que pertenezca a este grupo de las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías, no es responsable del IVA. Y esa no responsabilidad del IVA, entonces, abre una expectativa interesante para aquellos comerciantes, empresarios, emprendedores que vienen en ese proceso de analizar si esta nueva forma de tributar les puede convenir. ¿Listo? Entonces, esas son las 3 finalidades que tiene el Estado para impulsar y para lograr que los contribuyentes pues acepten y vean con buenos ojos el régimen simple de tributación.
Miremos entonces, entremos a la óptica de beneficios y a la gente le gusta, bueno, sí, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que gano? ¿Dónde es que está el beneficio que me puedo llevar? Listo. Entonces, ya hablamos de uno, ¿no? Con una declaración anual se pagan hasta 6 impuestos. ¿Cuáles impuestos? El simple, que ya dijimos, sustituye la renta. Quien presenta simple no va a presentar declaración de renta. Ojo, ya no se tiene que preocupar por costos, gastos, deducciones, para efectos de hacer la declaración. Ah, que las rentas exentas. No, ya no. Porque esos conceptos son de la declaración de renta ordinaria. Y ahora estamos hablando del régimen de tributación simple. ¿Ya? Ojo, no estoy diciendo que no tenga que llevar contabilidad, porque la contabilidad es una obligación diferente y esa se debe continuar llevando. Eso no cambia. ¿Ya? ¿Qué otra declaración se presenta allí? ¿O qué otro impuesto mejor? El impuesto nacional al consumo, el impuesto de las ganancias ocasionales, y miren la novedad, industria y comercio, avisos y tableros sobre tasa bomberil. ¿Ya? Entonces, con esa tarifa que se van a liquidar, ya están incluidos el simple, industria y comercio, avisos y tableros y sobre tasa bomberil. ¿Por qué esos? Porque Impuesto Nacional del Consumo es un impuesto que paga el consumidor final, lo vamos a ver ahora, ese se debe cobrar y declarar en los recibos de pago electrónico, no hay que hacer declaración anual, se presenta en la del simple, y la ganancia ocasional, ya dijimos que esa se liquida igual como se venía liquidando el año, pues como siempre se ha venido liquidando, eso no cambió, ¿listo? Y se debe pagar a través de un recibo de pago anticipado, ese es el 2593, es el formato que incluye los pagos de esos impuestos que vimos allí, simple, Impuesto Nacional del Consumo, Industria y Comercio, avisos y tableros, sobre tasa bomberil, y ojo, y en el simple, en el 2593 también se va a pagar el IVA. Independientemente de la modalidad, de la periodicidad que tenga el contribuyente en este momento, ya deberá seguir liquidándose el IVA de forma bimestral y presentará una declaración anual por el IVA. ¿Ya? Entonces, esa también queda incluida dentro del recibo de pago anticipado. Entonces, el contribuyente ya no tiene que preocuparse si es cuatrimestral por las 3 declaraciones de IVA que tenía que presentar en el sistema ordinario del IVA, sino que solo va a presentar una declaración anual en febrero, que son las fechas que se han establecido para la declaración anual del IVA. Y en los bimestres va a ser únicamente, se liquidará en el recibo de pago electrónico el valor correspondiente al IVA. Él hace su liquidación de generados, de descontables y el generado. Si le da valor a pagar, pues pagará allí. Si no le da a pagar porque le puede dar saldo a favor, entonces no paga y así lo va acumulando bimestre a bimestre, de tal forma que cuando le toque presentar la declaración anual, pues será el consolidado de toda esa declaración que ya ha llevado liquidando año por el año en cada uno de los bimestres. ¿Ya? Entonces, 6 impuestos en una sola declaración, liquidándoselo cada 2 meses en un recibo de pago electrónico. Segundo beneficio, se pueden descontar. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Ya les decía, los del simple se consideran contribuyentes clase AAA porque van a estar siempre al día con la parte tributaria. Y como aquí la invitación también es a que si tienen un empleado, 2 empleados, 3 empleados, pues se puedan tomar unos beneficios como este. El simple les permite descontarse del valor del impuesto, Entonces aquí viene la fórmula de sumar, restar, multiplicar y restar. Ojo, se suman todos los ingresos totales. Si tuvo ingresos por ganancia ocasional e ingresos no constitutivos de renta, se restan de esos ingresos brutos totales. Eso me da la base gravable.
A esa base gravable le aplico la tarifa y ese es el valor del impuesto que me da. Lo multiplico por la tarifa. Y teniendo ya ese valor del impuesto, entonces vuelvo y aplico la resta. Le resto el pago de la seguridad social en pensión que paga el patrono, se la puedo restar del valor del impuesto que me dio a pagar. Para todos es conocido que en estos momentos existe el artículo 114-1 del estatuto que da un beneficio para quienes cumplen las condiciones que allí dice. Las condiciones es que si es persona jurídica, desde un empleado, y si es persona natural, desde 2 empleados, no pagará la parte de SENA, ICBF y la parte de salud que paga el patrono. ¿Ya? Jurídicas desde un empleado, personas naturales desde 2. Entonces, si lo vemos desde esa óptica y el contribuyente ya tiene ese beneficio, porque se lo puede tomar, dice la ley 2010, entonces el patrono solo pagará la parte de caja, la ARL y la parte de la pensión. Pero ahora el régimen de tributación le dice, mire, si usted pertenece a este grupo, usted se puede descontar del valor del impuesto todo el valor de la pensión que le paga a sus trabajadores. Una forma interesante de incentivar la formalización laboral. Muchos negocios, algunos pequeños, pues trabajan grupo familiar, el hijo, la esposa, la suegra, el cuñado, bueno, y a veces no le paga la seguridad social porque pues sienten que se le vuelve un costo. Aquí lo está invitando, mire, páguele toda la seguridad social, acójase al artículo 114-1 y adicionalmente descuéntese del valor del impuesto que me va a pagar, descuéntese todas las pensiones de sus trabajadores o de sus empleados. ¿Listo? Y adicionalmente de ese valor del impuesto, se puede descontar el 0.5% de los pagos que reciba el contribuyente por medios electrónicos, es decir, de las ventas que realice a través de sistemas electrónicos, tarjetas de crédito, débito o cualquier sistema de pago electrónico. Eso también, descuento. Ojo, tiene unas condiciones el hecho de poderse descontar. Bueno, el primer descuento, el pago, la deducción o el descuento, perdón, de las pensiones, se lo puede descontar en el recibo de pago electrónico bimestral, el que presenta cada 2 meses. Ahí, entonces la norma dice que debe de haberse causado y pagado en ese periodo fiscal. Entonces los que van a presentar ahorita el recibo de pago electrónico de mayo y junio, que se presenta ahorita, ellos se van a descontar los pagos por pensión que pagaron, valga la redundancia, de sus empleados de los meses de mayo y junio. ¿Ya? Y si de pronto el valor de las pensiones en ese periodo sobrepasa el valor del impuesto, entonces ese saldo se lo podrán descontar en los recibos de pago siguientes, dice la norma. ¿Ya? El descuento del 0.5% que reciba el contribuyente por los pagos que le realizaron por medios electrónicos, ese descuento sí no se lo pueden descontar en los recibos de pago electrónico bimestral. Ese descuento es para tomárselo en la declaración anual del SINPE. Por una razón, porque la norma dice que la entidad financiera por la cual usted realizó las transacciones debe certificar el monto de las transacciones realizadas por allí. Y esa certificación la van a realizar anual. Entonces, con la certificación, el 0.5% de esas ventas son las que se va a poder llevar como descuento tributario. ¿Listo? Interesante esos descuentos, mire, ¿ya? Este es un incentivo también para vincular al contribuyente a la bancarización. Recuerde que en estos momentos la bancarización es un hecho. El Estado le interesa conocer la trazabilidad de las operaciones que realiza el contribuyente.
Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. Mire, tercer beneficio, este también es muy importante. Quien sea del régimen simple de tributación no estará sujeto a retención en la fuente y tampoco estará obligado a practicarlo. O sea, quien esté en el simple no le deben practicar retención en la fuente. Él deberá certificarlo con el RUT, donde dice que ya es del simple, responsabilidad 47 en el RUT, y si es jurídica o persona natural que cumpla con las condiciones para ser agente retenedor, tampoco deberá practicar retención en la fuente. Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que tampoco se debe practicar, si es jurídica, la autorretención a título de renta del decreto 2201 del 2016. Esa que se practica mensualmente, tampoco, ¿cierto? Y este punto tiene dos excepciones. O sea, dos excepciones quiere decir que de todas maneras, sí hay dos momentos en los que el contribuyente, así sea del simple, debe practicar retención, ¿ya? Uno, cuando es por pagos laborales, o sea, si el pago que va a realizar la persona jurídica o natural es por laboral, es laboral, y ese ingreso o ese pago que va a realizar supera el tope base para hacer retención en la fuente, se debe practicar la respectiva retención. Y la otra excepción es la retención a título de IVA, el famoso RETEIVA, que antes se llamaba, o que existía mejor el RETEIVA para, ¿se acuerdan por allá? Para los del régimen de no responsables, en esa época se llamaban simplificado, es la misma operación, las retenciones a título de IVA, esas sí se deben de realizar, ¿ya? ¿Y a quiénes se les realiza? Pues básicamente a todos aquellos que la norma diga que se debe practicar, que eso lo encontramos ahí en el artículo 437 raya 2, ¿ya? Que dice a quienes se les debe practicar RETEIVA. Dentro de ellos están los del simple. Los del simple, cuando se le compre a un simple, el tercero que le compre al simple o le vaya a pagar, debe practicar el famoso RETEIVA. Bueno, entonces, ¿qué busca la norma o el Estado con este beneficio? Darle mayor caja, mayor flujo de caja al contribuyente. Para algunos, por ejemplo, se vuelve complicado a veces la tarifa de retención en la fuente que le aplican, ¿ya? Entonces se va convirtiendo en que el Estado, por norma, obviamente el contribuyente, el pagador, por la norma, le debe retener un valor y guardárselo allí, amarrárselo hasta que presente la declaración y la pueda pedir en devolución si sobrepasa el valor del impuesto, obviamente. Entonces, a tener en cuenta eso, mire, no están sujetos a retención en la fuente y tampoco están obligados a practicar. Ojo, tampoco la retención a título de autorretención, perdón, la autorretención a título de renta de las jurídicas que se practica mes a mes, tampoco están obligados a realizarla. Otro beneficio, es muy fácil ingresar al simple. Si es persona nueva, cuando haya la inscripción, lo pueden realizar. Mira, a través de ese código QR que hay allí, que la presentación ya vieron de dónde la bajé, de la página de la DIAN, pueden ingresar, si es persona natural o jurídica, seleccionan allí y en el celular mismo se podrían inscribir en el régimen de tributación. Si son nuevos, que se inscriben apenas, ya que no tienen RUT, ¿ya? Si es aquel que ya pues viene con su actividad económica, trae una historia muy importante, también es relativamente fácil. Es sino ingresar con la contraseña de usuario, responder unas preguntas que le hacen allí, firmar y ya queda en el régimen simple de tributación. Pero ojo, aquí tengo que hacer un llamado, porque esto es tan fácil que la gente todavía, los que no conocen de esto, los que no manejan de pronto lo del simple, creen todavía que cuando uno habla de simple es el régimen simplificado, el que existió hasta el año 2018. No, recuerden, el régimen simplificado era únicamente una diferenciación en el impuesto a las ventas
para saber quién era responsable del impuesto y quién no. Es tanto así que eso cambió y entonces ahora es quien era simplificado, hoy día se llama es no responsable del impuesto a las ventas. Y el que se llamaba régimen común, hoy día se llama es responsable del impuesto a las ventas. ¿Ya? Entonces, la gente cree que esto es el régimen simplificado, ha ingresado y se ha actualizado en el régimen de tributación simple. Es muy sencillo realmente. Entonces, la invitación ahí para que a través del NAF, a través de sus clientes, para los contadores, para los asesores, que sepan de esa situación, lo tengan en cuenta para que este régimen tiene unas particularidades y unas obligaciones. Quien ingrese al simple debe estar mínimo por el año fiscal o el periodo fiscal en el que se inscribió en el simple, cumpliendo con todas las obligaciones formales que a ello implica. ¿Qué obligaciones? Por ejemplo, debe presentar cada 2 meses ese recibo de pago electrónico, el 2593. Que es que yo no tuve operaciones, no tuve ingresos. La norma dice que hay que presentarlo en ceros, porque la presentación de la declaración anual, dice la norma, exige que se hayan presentado todos los recibos de pago electrónicos. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, hay que hacerlo también con conocimiento de causa. Bueno, pero sigamos. Mire, ya dijimos beneficio. Los anticipos se realizan a través de sistemas electrónicos de forma bimestral, utilizando las redes electrónicas de pago. Estamos en lo electrónico, recuerden, estamos en lo electrónico. Este mundo y esta pandemia nos ha, bueno, la frase de cajón nos ha obligado a evolucionar, a cambiar, a redefinir las cosas que realizamos. Mire, a uno la tecnología a veces le pega duro, ¿no? Lo electrónico, pues, más aún. Entonces, todos esos pagos, para irnos metiendo en el cuento, se van a realizar a través de esas redes. Por eso, cuando hacen bimestralmente el recibo de pago electrónico, el 2593, tengan en cuenta que ese 2593 es un liquidador del simple, un liquidador del valor que van a pagar en el simple por ese bimestre. Porque allí se van a incluir, cuando ya estén todos los municipios, ahora hay unos, pero no todos, cuando ya estén todos los municipios acogidos a las tarifas consolidadas de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil, es donde el contribuyente va a entrar y va a decir: a Palmira le vendí tanto en servicios o en productos, no sé, industrial, comercial o servicios, a Tuluá tanto, a Pereira tanto, a Medellín tanto, y el recibo le va a liquidar el valor de acuerdo a esas tarifas que tienen cada uno de esos municipios. Ese recibo de pago no es una declaración, por tanto no hay que firmarla, eso no hay que firmarlo virtualmente, solo se presenta como definitivo. Una vez quede presentada esa liquidación, a partir de ese 2593 hay que hacer un 490 si le da valor a pagar. Y ese 490 es el que le va a recibir el banco, ya sea de forma virtual o, pues, en última, si no lo puede pagar electrónicamente, lo puede imprimir y mandarlo a pagar. Pero ojo, ese recibo de pago debe generar, ese 490 debe generarse de la opción que le da el 2593. Muy importante que tengan en cuenta eso. Siempre hay que generarlo a partir de ahí. Listo, beneficio sexto para los municipios. No sé si ustedes recuerdan, los municipios fueron los primeros que, pues, colocaron, digamos, que la voz en el cielo cuando se dieron cuenta que en la ley 1943 había una nueva forma de tributar que decía que el Estado le iba a recaudar el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Claro, ellos sintieron en primera instancia de que se les iban a meter a la cocina, que se les iban a quedar con ese impuesto. Pero la norma es clara cuando dice que la autonomía de ese impuesto sigue en cabeza del municipio. Y quienes van a realizar
mire, una gestión de cobro, de cobradores, entonces va a ser el Estado a través de la DIAN y del Ministerio de Hacienda. Entonces los municipios hoy en día ya han entendido en qué consiste el simple y le han visto algunos de los siguientes beneficios. Ellos ven que si hay formalización de las actividades económicas, pues los sectores productivos para el municipio van a mejorar los recaudos en cuanto al ICA, ¿ya? Entonces mayor recaudo del ICA. Si eso se da, y como el contribuyente va a pagar a través de los servicios informáticos, ¿ya? Se van a disminuir los costos de la transacción asociada al pago del impuesto, tanto para el contribuyente, que ya no tiene que estar pendiente del estatuto, de los formularios, de ir a pagar allá al banco, a la alcaldía, ¿cierto? Sino que lo van a hacer todo desde el escritorio, desde la oficina. Esos costos transaccionales disminuyen. Ah, y para el municipio también. Ya quien le va a cobrar es la DIAN, ¿cierto? A través del recibo de pago electrónico. Él ya lo que tiene que preocuparse es por realizar, obviamente, y continuar realizando su labor fiscalizadora de una forma también diferente, porque ya van a encontrar que el Estado, a través de la DIAN, le va a recaudar el impuesto de aquellos contribuyentes que están incluidos o se pasaron o se crearon desde un inicio en el RST, régimen simple de tributación. ¿Ve? Todos nos vamos ayudando, todos tenemos beneficios, todos de una u otra forma podemos mirar algo que nos ayude a través del régimen simple de tributación. Mire, beneficio séptimo. Este lo dejé por aquí porque ya estamos llegando donde voy a mostrarles los grupos. Este beneficio séptimo está muy relacionado y les había comentado ya para un grupo de contribuyentes que expresamente la norma dijo, o textualmente la norma dijo, que no son responsables de IVA. ¿Quiénes? Aquellos que realicen únicamente, ojo, únicamente actividades de tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías. La norma dijo, no serán responsables del impuesto a las ventas. ¿Eso qué significa? Que si yo soy una tienda, persona natural, tengo 500 millones de pesos de ingresos en el año anterior y me paso al simple, o vengo desde hace mucho rato con 500, 600, 700 millones de pesos y ya estoy obligado a cobrar IVA, si yo soy solo tienda, mini mercado, micromercado, no estoy obligado a cobrar el IVA. No estoy obligado a cobrar el IVA. ¿Ya? Al igual que las peluquerías. Perdón. Entonces, ojo, condición, quienes realicen únicamente actividades de tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías serán no responsables de IVA. Ah, bueno, yo hablé ahora de una persona natural. Y si soy una jurídica y tengo 1.000 millones de pesos de ingresos el año anterior, pues esa empresa, si se pasa al simple, también puede obtener el beneficio de no responsable del IVA. No responsable del IVA. Ojo, y aquí hay varias cositas que les voy a explicar. Uno, no hemos visto todavía quiénes pueden acceder al simple, pero si le hablo de 1.000 millones de pesos, ella por ese monto podría estar en el simple. En la ley 2010, en la ley 2010, que fue la que trajo los artículos o modificó los artículos 903 al 916, que son los artículos que tienen que ver con el régimen de tributación simple, pues trajo expresamente de que este grupo no está obligado, no es responsable del IVA. Pero solo en el decreto 1468 fue donde se dijo, porque la gente me empezó a preguntar también en las capacitaciones, bueno, ¿y qué se entiende por tienda pequeña, mini mercado o micromercado? ¿Ya? Entonces, en ese decreto, la norma también dijo a qué correspondía o cuál era la definición para entender eso. Entonces, en ese decreto, que está incluido en el decreto único reglamentario, o sea, el DUR del año 2016,
en el artículo 1.5.8.1.4.2, tienda pequeña, minimercado o micromercado. Dice, para efectos de la aplicación del numeral 1 del artículo 908 del estatuto, que es el que se refiere al grupo 1 del simple, se entenderá por tienda pequeña, minimercado o micromercado cualquier establecimiento que realice como actividad principal la comercialización de alimentos, o sea, víveres en general, bebidas, tabacos u otro tipo de mercancías, al detal para consumo final, ya sea dentro o fuera del establecimiento, siempre que el contribuyente no sea responsable del impuesto nacional al consumo. Ese para el expendio de comidas y bebidas. Entonces, ahí hay 3 elementos que hay que tener en cuenta. El primero, que la actividad principal sea la comercialización de alimentos, víveres en general, bebidas y tabacos. Y el otro es que esa comercialización se realice al detal para consumo final. Al detal para consumo final. ¿Listo? O sea, no, pero es que yo distribuyo al por mayor, yo soy distribuidor. Si usted es distribuidor, no está distribuyendo o comercializando para consumo final directamente. ¿Ya? Entonces hay que tener bien en cuenta esas definiciones para efectos de establecer si puedo o no puedo pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Listo? Grupo 1. Grupo 1 de los 4 grupos que tiene el simple es el único que puede ser no responsable del IVA. Pero ojo, el contribuyente también tiene que analizar si, qué va a hacer con ese IVA de las compras, el descontable. Porque si no es responsable del IVA, o sea, si no va a cobrar el IVA, pues tampoco se lo podrá descontar. Se le irá a convertir en un mayor valor del costo. Entonces, allí donde estas empresas tienen que analizar si es mejor ser del grupo número 2, porque sí va a ser responsable de IVA y descontarse el IVA generado menos los descontables, si él es mejor esa opción o si definitivamente él no quiere cobrar el IVA. Porque esa ha sido una de las excusas de esta nueva forma de los contribuyentes de este sector, de las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados, que ellos no se formalizan porque el IVA los vuelve más costosos. Entonces el Estado aquí se da la pela diciéndole, listo, le doy la posibilidad de que no cobre IVA, ¿cierto? Si está en el régimen de tributación simple. Eso también allí es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y en el punto número 8, vamos a ver el beneficio que le da al régimen de tributación simple. Dice, ellos podrán facturar en el software gratuito de la DIAN de forma gratuita. De forma gratuita. Entonces, tengan en cuenta que el ADIAN para la parte de la facturación electrónica, bueno, ya sabíamos por norma que el régimen de tributación simple está obligado a facturar electrónicamente. Eso no quiere decir que no pueda facturar con otros medios o formas que estén aprobadas legalmente. Hoy día nosotros tenemos en facturación 2 sistemas de facturación. La norma dice la factura de venta y los documentos equivalentes. Y en los documentos equivalentes, con el decreto 358 de marzo del 2020, me dice que ya no quedaron sino 12 documentos equivalentes de 29, 30 que existían. 12 solo quedaron legales. Y dentro de esos documentos equivalentes está el sistema de facturación POS, ¿ya? Que también tiene unas consideraciones en ese decreto. En ese decreto dice que a partir del 1 de noviembre del 2020, el sistema de facturación
POS no se aceptará como soporte de costos, gastos y deducciones. No será aceptado. Pero eso no quiere decir que no se pueda facturar con el POS. Se puede facturar con el POS, pero aquella persona natural o jurídica que necesite soportar el costo, gasto, deducción en su contabilidad, pues le deberá exigir a quien le va a vender que le entregue una factura electrónica. Para aquellos que no requieren ese costo, gasto, podrán entregarle su sistema de facturación POS y no hay problema. ¿Ya? Entonces, el régimen simple de tributación puede facturar con alguna de esas modalidades. Entonces, les decía que en facturación electrónica tenemos dos modalidades de facturación, que son la factura de venta y el documento equivalente. Y en el documento equivalente hay 12 sistemas de documento equivalente, dentro de ellos el POS. Y en factura de venta se encuentra la factura electrónica y la facturación por talonario o papel. Y no hay más sistemas de facturación. Con el decreto 358 y la resolución 0042, desaparece, por ejemplo, los sistemas de facturación PLU y el sistema de facturación por computador. De pronto quienes hayan ingresado en estos días a hacer una habilitación o una autorización de facturación, pudieron haber notado que ya no aparece el sistema de facturación por computador, porque ya no existe. Ahora lo que dice la norma es que esa facturación que yo puedo tener de autorización en talonario o papel, las puedo elaborar a través de un servicio informático electrónico. Bueno, y ahí les dejo lo de electrónica, que ese es tema para otra capacitación que de pronto la podemos estar viendo más adelante. Entonces, el régimen simple de tributación puede facturar también con un sistema o documento equivalente como el POS, pero deberá tener también la factura electrónica para aquellos contribuyentes que requieran soportar el costo, gasto, deducción, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, sigamos aquí. Miren, 8 beneficios muy interesantes para los empresarios, comerciantes, emprendedores que pueden estar viendo una opción en el régimen de tributación simple. Listo. Ahora miremos quiénes sí pueden pertenecer al régimen de tributación simple. En términos generales, les puedo decir que ahí en el artículo 905, 906, de 905 me dice quiénes son los sujetos pasivos del régimen de tributación simple. Y en términos generales, cualquier persona natural o jurídica puede pertenecer al régimen de tributación simple. Cualquiera. ¿Cuál es la condición que coloca la norma allí? Que si es una persona natural o un socio o accionista de una jurídica, debe ser una persona, si esa persona natural, sea nacional o extranjero, debe ser residente fiscal en Colombia. Esa es la condición, que sea residente en Colombia. Y dice la norma también que desarrolle su actividad bajo una estructura empresarial. Entonces, aquí las personas naturales dijeron, por ejemplo, caso de los médicos, los contadores, los ingenieros, los asesores, dijeron, bueno, ¿y qué es realizar la actividad bajo una estructura empresarial? Y allí también entonces la norma le dijo en términos de definición de ubicación, quiénes o qué se considera realizar una actividad bajo una estructura o con criterio empresarial. Y entonces dijo que todos aquellos, eso está en el decreto único reglamentario también, en el artículo 1.5.8.1.2.3, el DUR, o en el decreto 1468 del año 2019, pero ese decreto 1468, pues en estos momentos va a ser reemplazado por un nuevo decreto que ya
el Ministerio de Hacienda colocó para comentarios, ya lo bajó, debe estar, esperamos que en estos 15 días esté listo. Y viene ya una definición de empresa, ¿ya? Para las personas naturales. Entonces dice que primera condición es que la actividad económica se realice en ejercicio de la libertad de empresa o iniciativa privada. Eso quiere decir que sea una actividad legal, reconocida y legal. Segundo, que su actividad económica no se configuren, en esa actividad económica no se configuren los elementos propios de una relación laboral o legal y reglamentaria, ¿ya? O sea, no debe ser un empleado, no debe tener una relación laboral. Y entonces aclara y dice, son elementos indicativos de que el contribuyente desarrolla su actividad económica con criterios empresariales cuando dispone a cualquier título de personal, bienes, inmuebles o muebles, materiales o insumos, maquinarias o equipos necesarios para el desarrollo de la actividad generadora de los ingresos. O sea, me dice que es indicativo de que desarrolla una actividad con criterio empresarial cuando la persona natural dispone a cualquier título, o sea, cualquier título sean propios, en alquiler, ¿ya? O en contratación de bienes inmuebles o muebles. Yo tengo mi consultorio, tengo mi oficina, de personal, ¿cierto? Yo tengo una secretaria, un auxiliar, un mensajero, o materiales o insumos, o maquinaria y equipo que requieran. Yo necesito mi computador, soy contador o revisor fiscal, ¿ya? Equipos necesarios para la actividad generadora de la renta, ¿ya? Entonces aquí ya el médico que estaba preocupado, el odontólogo, ya vio que aquí ya ese tipo de profesiones, después de que se cumpla con estas condiciones, se paga arrendamiento, se pagan servicios públicos, se puede pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Listo? Entonces, allí la norma, cuando me dijo que es una estructura empresarial. Listo, mire, el otro punto, un tope, me da un tope en la parte de ingresos para saber si puedo pertenecer o no al simple. Y me dice, haber tenido ingresos en el año anterior inferiores a 80.000 VTs. Este año eso equivale a 2.848 millones. Cualquier empresa o negocio que haya tenido hasta 2.848 millones de pesos puede pertenecer al régimen de tributación simple. Cualquiera, ¿ya? Y quinto, condición para poder acceder en términos generales, porque ahora vienen unas condiciones que me dicen que no podría acceder al simple, es que sea cumplidor de sus obligaciones tributarias, tanto de carácter nacional y local, inclusive de la parte de la seguridad social. Ya les comentaba yo que esta nueva forma de tributar busca que los contribuyentes sean 100% cumplidores de su obligación tributaria. Bueno, cuéntenme, ¿tienen preguntas de pronto? Abramos un espacio aquí de preguntas por si quieren o tienen en este momento alguna pregunta. A ver, veo por aquí en el chat. Buenos días. ¿Transferencias electrónicas cuentan como pagos electrónicos? Sí, las transferencias electrónicas cuentan como pagos electrónicos. ¿El pago de pensión incluido lo que paga el empleado? ¿Qué será? No. Ya. Ojo que aquí cuando le digo el beneficio del descuento, la norma dice los pagos realizados por el empleador a pensiones del empleado o de los empleados, ¿ya? Únicamente lo que corresponde al empleador.
porque la otra parte le corresponde es al trabajador. Solo el gasto de la empresa, correcto. ¿Puede pertenecer un médico particular que dicte una materia en una universidad? La norma siempre es clara y lo vamos a ver ahora en los de el simple que no pueden acceder, quienes no pueden acceder, que si existe una relación laboral, ya no se puede pertenecer o legal o reglamentaria de contratación, no podría pertenecer al simple. ¿Ya? No podría pertenecer al simple. Un asesor independiente de seguros puede pertenecer al simple. Listo, este lo vamos a ver ahora cuando hablemos del sector financiero, que expresamente la norma también ha dicho que no puede pertenecer al simple. ¿Ya? Economía naranja, ¿cómo engrana con todo esto? Bueno, la economía naranja pues tiene un beneficio diferente, ¿no? Recuerden que la economía naranja le está dando un beneficio hasta de 10 años en renta. Entonces que usted no va a pagar renta. Obviamente usted sí deberá cumplir con lo de industria y comercio, avisos y tableros, pero en renta ese beneficio usted tiene que evaluar si es mejor no pagar renta o venir y pagar renta acá proporcional al nivel de sus ingresos. ¿Ya? Entonces, ahí el análisis que debe hacer es con respecto a qué es mejor, estar en economía naranja con el beneficio allá o en el simple. ¿Qué sistema le conviene a un profesional liberal? ¿Qué sistema? Pues todo depende, ¿ya? Yo le diría a los del grupo 3, que ahora también vamos a hablar de él, que les puede servir el régimen de tributación simple. El año pasado, cuando veníamos en este proceso de difusión del régimen de tributación simple, yo les recomendaba a ese grupo que se pasara al simple, porque era bueno. Resulta que era tan bueno que con la ley 2010 el Estado estableció, miró que las tarifas que estaban ahí estaban muy bajitas y las ajustó un poquito, le subió un poquito, pero aún así puede ser una opción importante para ese grupo, para los de la profesión, los de profesión liberal, ¿ya? Entonces, es muy importante que lo tengan allí en cuenta. Una droguería también podría pertenecer al régimen simple si supiera el tope. Si supiera el tope. El tope de ingresos es de 2.848 millones del año anterior. Después de ese valor no puede pertenecer. Inferior a eso, en cualquier momento, una droguería puede pertenecer al régimen de tributación simple. Y vamos a ver ahora otras consideraciones que si no se caen en ellas, pueden pertenecer al simple. Si ya realicé un convenio de pago, ¿me puedo pasar al simple? Correcto. La norma, mire, aquí en el punto quinto, 1, 2, 3, sí, el quinto, me dice que sea cumplidor, dice la norma allí, el numeral sexto del artículo 905, que esté al día, que sea cumplido, que debe estar al día con sus obligaciones tributarias, municipales, departamentales y las del sistema de seguridad social. Pero para efectos del control, si usted le debe al Estado, le debe a la DIAN, si usted hace un acuerdo, una facilidad de pago con la entidad, usted ya puede pertenecer al régimen de tributación simple. Eso puede pertenecer. Con mucho gusto, Lida Lucía. Luis Alberto por aquí también pregunta, ¿qué sistema le conviene más a una profesión liberal? Ya les comenté, hay que hacer el análisis. Sistema, si hablamos de sistema, el régimen de tributación simple hoy día es una opción muy interesante comparativamente con el régimen ordinario. Un tendero se pasa al simple, debe facturar electrónicamente, correcto. Ocurre la figura de lo que les comentaba ahora. Debe facturar electrónicamente, pero también puede facturar es con el sistema de facturación POS, porque es un sistema que es más ágil para facturar electrónicamente. Y pueden tener el software gratuito de la DIAN para facturarle a aquel que requiera soportar un costo-gasto de deducción. ¿Ya?
Un cirujano que realiza aportes sociales de sus 2 empleados y a título personal lo hace, esos aportes también son descuentos tributarios. Ojo con lo siguiente. Recuerden que el descuento tributario, como se los leí ahora, dice del pago de la pensión que realiza a sus empleados, lo que le corresponde al patrono. La parte que paga la persona natural que está en el simple, recuerden que al inicio les dije que la base gravable del total de los ingresos brutos se depuraban, se detraen, se restan los ingresos por ganancia ocasional y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Recuerden que los pagos por toda la seguridad social de la persona natural son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y entonces eso se los descuenta, es en la parte inicial cuando está depurando la base gravable. Sí se lo puede descontar, pero en la base gravable. Como ya no está el sistema de facturar por computador, por favor me indica la norma que indica que por papel se puede elaborar por sistema electrónico. Sí, señor, la resolución 0042. Allí lo puedes encontrar. Es Dolider Herrera. Cristian pregunta, ¿existe alguna ventaja entonces por estar en régimen ordinario? Si uno tiene la posibilidad de elegir, ¿hay alguna razón para estar en ese y no en el simple? Ah, bueno, Cristian, pues ahí es donde está la invitación que yo le estoy realizando en decirle, haga el análisis. Y el análisis termina ahora que yo le muestre, por ejemplo, una forma sencilla de usted establecer cuánto pagó el año inmediatamente anterior en su renta y cuánto pagaría con el nivel de ingresos, con ese mismo nivel de ingresos estando en el simple. Ahora lo vemos. Si en un año posterior supera los 80.000 VTs, ¿debe salirse del simple? Álvaro, correcto, sí debe salirse del simple. Inclusive, en el periodo fiscal, en el momento que él supere los 80.000 VTs, debe de solicitar una actualización del simple, del régimen, perdón, de salirse del simple y pasar al sistema ordinario. ¿Ya? Porque la norma expresamente ha dicho que no podrías estar en el simple una vez superes ese tope. La doctora Mercedes pregunta, por favor escribir para recibir el video de la charla, vea, lo pueden solicitar el video en ese correo. Y Jonathan pregunta por aquí, hacemos el primer corte de preguntas. ¿Una empresa que realiza ventas a través de Internet puede estar en el régimen simple de tributación? Correcto, cualquier tipo de empresa puede hacerlo, pero recuerdan las obligatoriedades. Hay que facturar por sistemas actuales. Factura electrónica es una de ellas que la debe de tener. Igualmente podría facturar también a través de POS, ¿ya? Pero cualquier tipo de empresa lo puede realizar. Muy bien, perfecto. Están juiciosos, esas preguntas están muy interesantes, nos ayudan a comprender mejor el régimen de tributación simple. ¿Listo? Vamos a ver ahora quiénes no pueden acceder al simple. Yo creo que no tengo más de 5 diapositivas adicionales para que no se me cansen. Hagan ahí un pequeño ejercicio de pausa activa, sentaditos, y yo les voy a ir explicando. Miren, ¿quiénes no pueden acceder al simple? Artículo 906 del Estatuto Tributario. Las personas jurídicas o extranjeras o sus establecimientos permanentes. Y las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes. O sea, si no es residente, recuerden, no se puede pertenecer al simple. O si es una jurídica que al menos tiene un no residente, esa jurídica no podría pertenecer al régimen de tributación simple. Y ojo que cuando dice persona natural, no se refiere únicamente a nacionales. La persona natural puede ser nacional o extranjera, ¿cierto? Puede haber un extranjero que es residente fiscal en Colombia y él podría pertenecer al simple. No es por ser extranjero, es por no tener residencia fiscal en el país. ¿Listo? Mire, tercero, ¿quiénes no pueden acceder al simple? Que era parte de lo que me preguntaban ahora.
las personas naturales que configuren los elementos propios de un contrato de realidad laboral o una relación legal y reglamentaria. No pueden pertenecer al simple. O sea, yo, Leonardo Cancimance, que trabajo en la DIAN, tengo una relación laboral, ¿cierto? Así yo tenga un negocio, o sea, emprendedor en un negocio de fabricación, qué sé, de pulpa de fruta, de muebles, de X producto, no puedo pertenecer al simple porque la norma expresamente ha dicho, si usted tiene una relación laboral, un contrato de realidad laboral, no puede pertenecer al simple. Pues una razón muy real es porque las personas naturales, ¿cierto? Que tenemos una relación laboral o que recibimos ingresos por rentas de trabajo, debemos de tributar por el sistema cedular. Y el sistema cedular no hubo forma de encajarlo con el sistema de tributación simple. ¿Quiénes no pueden acceder? Mire, este cuarto caso es una situación particular. Digamos que es una situación particular que se puede dar. Y si se da, no podrían pertenecer al simple la sociedad. Ojo, que el literal empieza con la sociedad. Es para las sociedades. Dice, la sociedad cuyos socios, las sociedades cuyos socios o administradores tengan una relación laboral con el contratante, por tratarse de servicios prestados con habitualidad y subordinación. Entonces, este puntico lo explico mejor con un ejemplo. Resulta que, digamos, yo soy empleado del ICESI. Hoy estamos aprovechando la invitación que realizó la Universidad ICESI a través o con el apoyo del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal. Entonces voy a tomarme el atrevimiento de tomar el ejemplo de allí. Digamos que yo soy un empleado del ICESI y pues yo me he dado cuenta que en el ICESI pues existen muchos muebles, ¿cierto? Y esos muebles, si no se les hace un mantenimiento, pues se van a deteriorar. Entonces, yo podría, como trabajo en el ICESI, conozco quién es el que me podría dar ese contrato. Si yo voy directamente y le digo, vea, déme ese contrato, yo le hago un mantenimiento, lo más seguro es que me va a decir, yo no le puedo dar un contrato porque usted es empleado de la universidad. Pero como estamos en Colombia y en Colombia pues somos vivos, le salimos al paso a las situaciones, pues le decimos, no, tranquilo, usted no me va a dar el contrato a mí, usted me lo va a dar a una empresa de la cual yo soy socio o soy el administrador, como dice allí el literal, y entonces pues usted no me va a dar el contrato a mí, sino que se lo da a la empresa. Y listo, ¿ya? Entonces, de configurarse esa situación, esa sociedad no podría pertenecer al simple. Si la DIAN lo detecta que tiene ese tipo de figuras, lo puede, digamos que expulsar del régimen de tributación simple porque está incumpliendo o cumpliendo con una condición que dice que no puede acceder al simple. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? La sociedad, yo soy socio de esa sociedad o el administrador y resulta que yo trabajo con la empresa que va a ser contratante de la sociedad. Entonces, si se da esa figura, no podría pertenecer al simple la sociedad. La sociedad no podría pertenecer al simple. Pero ojo, si esa sociedad que yo tengo no va a contratar con la empresa donde yo trabajo, para el caso de la universidad, sino que contrata con todas las otras universidades, menos con el ICESI, esa sociedad podría pertenecer al simple sin ningún problema. Por eso les decía que es una situación particular. Si se da esa situación, la empresa no podría. Pero si no se da y se tiene la sociedad y se contrata es con empresas otras diferentes a la donde yo trabajo, sí podría pertenecer al régimen de tributación simple. ¿Quiénes más no pueden acceder al simple? Dice la norma, las filiales, agencias, sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras o de extranjeros no residentes.
que tengan habitualidad y subordinación, tampoco pueden. Vuelve y toca el tema de los no residentes. Otro, mire, y este hay que tener en cuenta, porque aquí ha habido equivocaciones. Dice, las sociedades, ojo, las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia o en el exterior. Entonces aquí, si una sociedad es accionista de otra sociedad, no podrá pertenecer al régimen de tributación simple. Pero si yo, persona natural, soy socio de una sociedad, o soy unipersonal, soy socio de mi misma empresa, pues existe una relación de vinculación, ¿cierto? Pero la norma no me está prohibiendo si soy persona natural. Porque hay algunos que han dicho, no, pero es que yo soy el mismo socio de la empresa, soy el dueño y no puedo, no, ese sí puede pertenecer. Quien no puede son una sociedad que sea socia de otra sociedad, suscriptor, partícipe, fideicomitente o beneficiario de otra sociedad de una empresa en Colombia o en el exterior. ¿Ya? ¿Quién más no puede? Las sociedades que sean entidades financieras. Y aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando la norma dijo las sociedades que sean entidades financieras, se refirió a todo el sector financiero, ¿ya? A todo el sector financiero. Y resulta que en el sector financiero están incluidos el sector asegurador, ahí está incluido. Ese es como dentro de la escala del sector financiero, pues que empieza con las entidades del sector financiero como tal, en la parte final está el sector asegurador. Y dentro de ellos, pues los aseguradores como los seguros, ¿ya? Y como las empresas de seguros les piden a las empresas a las que les venden ellos, que le coloquen la misma actividad económica, ¿cierto? Que ya tienen definida el sector asegurador, el mismo sistema no los acepta en el régimen simple de tributación, ¿ya? Entonces ahí en la parte de los asesores o corredores de seguros, pues entrarían esta parte, o este numeral, creo que es el numeral 9 de ese artículo 906, ¿ya? Bueno, seguimos. Las sociedades que sean el resultado de la segregación, división o escisión de un negocio que haya ocurrido en los 5 años anteriores al momento de la solicitud de inscripción, ¿ya? O sea, aquellas empresas que tuvieron una fusión, una escisión, 5 años antes de vincularse al régimen simple, no pueden hacerlo. Si es más de ese periodo, sí podrían acceder al régimen de tributación simple. Bueno, y la norma fue más allá y dijo específicamente unas actividades que no podían pertenecer o acceder al régimen de tributación simple. ¿Cuáles fueron esas actividades? Las actividades de microcrédito. Bueno, como muchas de esas empresas del sector financiero, crearon mejor otras empresas para ofrecer a nuevos mercados, microcréditos, nuevas líneas de crédito. Entonces la norma dijo, esos pertenecen al sector financiero, no pueden pertenecer. Las actividades de gestión de activos, intermediación de activos, en la venta de activos, arrendamiento de ellos, y las actividades que generen ingresos pasivos que representen más del 20% del ingreso bruto total, tampoco pueden pertenecer al SIM. Entonces aquí quedaron inmersas actividades como las del sector inmobiliario, ¿ya? Que es la intermediación en la venta y en el arrendamiento de activos, no pueden pertenecer al SIM. O aquellas actividades, por ejemplo, el rentista de capital que recibe dividendos y que sus ingresos por esos dividendos representan más del 20%, tampoco podrían pertenecer al régimen de tributación simple. Ah, bueno, yo soy un rentista, pero yo no tuve sino el 18%, el 19% de ingresos por dividendos, puede pertenecer al régimen de tributación simple, ¿ya? Las empresas que se dedican al factoring
o el factoraje, una actividad que está cogiendo mucho más fuerza ahora con el régimen, con la facturación electrónica, tampoco pueden pertenecer al simple. Esas empresas que se dedican a esa comercialización o compra de facturas de crédito de los empresarios. Quienes se dedican al servicio de asesoría financiera y estructuración de créditos, muy vinculados también a las empresas del sector financiero, tampoco pueden pertenecer al simple. La generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica, tampoco pueden. La actividad de fabricación, ojo, importación o comercialización de automóviles, tampoco pueden pertenecer al simple. Ah, pero si yo el año pasado era importador o era comercializador de vehículos, ¿cierto? Tenía un concesionario, yo hasta ahí no podías pertenecer al simple, pero si yo ya este año me transformé, yo ahora ya no comercializo vehículos ni los importo, mucho menos los fabrico, sino que me tengo es un taller ya de vehículos, ya como taller, yo sí podría pertenecer al régimen de tributación. Sí. Por eso el análisis tiene que ser al momento de la vinculación o de querer pasarse al régimen de tributación. Sí. La actividad de importación de combustible, tampoco, o esa actividad limita la posibilidad de pasarse al simple. Y la producción o comercialización de armas de fuego y municiones, pólvoras y explosivos detonantes tampoco pueden. Bueno, la mayoría de estas empresas, sus ingresos superan los 80.000 VTs, pero la norma expresa, textualmente lo dejó en la norma, para que se tuviera en cuenta que no podían pertenecer al simple. ¿Listo? Estos son los 4 grupos en los que les decía yo que la norma dividió el régimen de tributación simple. Mire, primer grupo, tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Ojo, el grupo 1 es el único que la norma dijo que son no responsables del IVA. El grupo 1, solo el grupo 1. Porque el grupo 2 y el grupo 3, ellos, si son responsables del IVA, pues deben de cobrar el IVA, solo que lo único que le cambia es la periodicidad. Ya no van a presentar sino una declaración de IVA anual. Y el grupo número 4 es el grupo del impuesto al consumo, pero únicamente del expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, bares y discotecas. Y en ese grupo también se encuentra el sector transporte. El sector transporte. En el grupo número 2, ¿quiénes están? En ese grupo están todo lo relacionado con el comercio al por mayor y al detalle. Todos. Los servicios técnicos y mecánicos, mejor dicho, todo aquello donde predomine el factor material sobre el intelectual. Allí están los servicios de construcción, electricistas, albañiles, talleres de mecánica de vehículos y electrodomésticos, actividades industriales de telecomunicaciones. Y ojo, todas aquellas actividades que no se pueda ubicar en uno de estos grupos, lo podrán ubicar en el grupo 2. Siempre y cuando, obviamente, no esté dentro de los grupos que no pueden pertenecer al simple, que fue el artículo 906 que vimos en las diapositivas anteriores. El grupo número 3 es donde va a predominar el factor intelectual sobre el material. Esa es de los servicios profesionales, consultoría y científicos. Aquí están incluidas todas las profesiones liberales, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y el grupo 4, como ya lo decía, está el expendio de comidas, aquí es donde se cobra el impuesto al consumo. Que en la parte de restaurantes y bares, todo eso, en este momento el impuesto al consumo también está en stand-by. No hay obligatoriedad de cobrarlo hasta diciembre, creo que es esa norma, ¿ya? Entonces, pero solo para esos, expendio de comidas y bebidas. Mire, y estas son las tarifas de cada uno de esos grupos, ¿ya? Miremos que este es el grupo número 1, va la tarifa mínima del 2%, de 0 a 6.000 VTs, el 2%. Todos tienen esos mismos rangos, si ustedes ven en cada uno de los grupos, el grupo 2 de 0 a 6.000, el grupo 3 de 0 a 6.000, el grupo 4 de 0 a 6.000. 6.000 son alrededor de 200 y poquito y pedacito de millones de pesos. Entonces,
alguien del grupo 2 o del grupo 1 que tenga unas ventas de 200 millones de pesos, le saca el 1.8% a esas ventas, y esas son las ventas brutas, y ese es el valor del impuesto para el grupo 2. Esa es la tarifa mínima que hay en todos los grupos. Sobre esa tarifa mínima, 200 millones, estamos hablando de 3.600.000 en valor del impuesto, ¿cierto? Y sobre ese valor es que le puede aplicar los descuentos. El pago de la pensión de los trabajadores, pues ya en la liquidación anual le liquidará todo lo que pagó anticipadamente en el año, y los pagos, o mejor las ventas, los pagos que haya recibido por las ventas a través de sistemas de tarjeta de crédito, débito, ¿ya? O cualquier medio de pago electrónico. Y el valor que le dé, pues ya ese será el valor que deberá pagar. ¿Listo? En el grupo 3, miren lo que les comentaba ahora, las tarifas subieron un poquito, ya la mínima para el grupo 3 hasta 200 millones es el 5.9, y sobre ese valor se puede hacer los descuentos de la pensión y de pagos electrónicos si tiene. Igualmente ese grupo es el que tiene la tarifa más alta, donde tuvieran hasta 80.000 VTs, de 30.000 a 80.000 VTs, 14.5% de tarifa anual. Estas tarifas son, y los rangos son de la declaración anual. La declaración o el recibo de pago electrónico, mejor bimestral, tiene otros rangos. Ya no va de 0 a 6.000 el primer rango, sino de 0 a 1.000 VTs. Si se está ahí en ese rango de ingresos en el bimestre, entonces le aplica el 2.5, o de 1.000 a 2.000 el 2.8 para el caso del grupo 1, y así sucesivamente. ¿Ya? Estos los encontramos, estas tarifas, en el artículo 908 del Estatuto Tributario. Hay unas características generales en el régimen de tributación simple a los 4 grupos, como son, ya lo habíamos dicho, el pago se debe hacer anticipadamente, bimestralmente, a través del recibo electrónico de pago. Si un contribuyente realiza actividades de diferentes grupos, grupo 2 y 3, o 3 y 4, entonces, dice la norma, paga por la tarifa más alta. El contribuyente se liquidará el valor por la tarifa más alta de las 2 o más que realice, por las que reciba ingresos en ese periodo fiscal. Ahora, el anticipo del formulario 2593, usted solo le coloca los ingresos por actividad económica y él automáticamente le hace el cálculo, ¿ya? No se tiene en cuenta en el ingreso, bueno, no en el ingreso, no se tiene en cuenta en la base gravable los ingresos de ganancia ocasional o los no constitutivos de renta. Ya lo habíamos clarificado también con una pregunta. Y este literal 4 que me sale allí, lo que me está diciendo es que para el grupo 4, donde están los alimentos y bebidas, en la tarifa no está incluido el 8% que corresponde al impuesto nacional al consumo, por tanto, se lo debe liquidar. ¿Listo? Se lo debe liquidar. ¿Listo? ¿Y cómo puedo ser del simple? Señor Leonardo siempre dice que es muy fácil y que tal, y que es simple, ¿no? Para hacer del simple es sencillo. Ya lo decíamos, la forma de ingresar no es sino realizándolo voluntariamente. Dice allí el artículo 903 del Estatuto, que es un sistema de tributación voluntario, opcional, ¿cierto? Entonces, se puede hacer en cualquier momento. Y se puede hacer a través de la página de la DIAN, como ya les explicaba, de una forma sencilla. Y si no la tienen, ahorita les voy a dejar, pues si requieren el proceso, que les apoye el proceso de actualización del RUT de pronto, les puedo dejar un teléfono para que ubiquen una extensión y yo les puedo apoyar en esa parte. Entonces, voluntariamente lo pueden realizar, pero ojo que en ese artículo 903
también trae un parágrafo, ¿ya? Y ese parágrafo dice que la DIAN también podrá de oficio pasar al régimen de tributación simple. Y dice allí que podrá pasar a aquellos contribuyentes que no estén al día con sus obligaciones de tipo tributario, ¿ya? Ya sea con la DIAN, con el municipio o con el sistema de seguridad social. También podrá, de oficio lo podrá hacer, ¿ya? Entonces, esa voluntariedad es al principio, digámoslo así, en ese proceso estamos, mostrándole los beneficios. A veces la gente pues dice, no se muestra, el Estado no muestra los beneficios que puede tener X o Y incentivo. Aquí lo estamos haciendo y buscando que el contribuyente lo haga de manera voluntaria. Vienen unos casos, ¿se acuerdan que ahora hablábamos que esto nació con la ley 1943 del 2018, aplicable a partir de enero del 2019? Pero como la ley cayó en decaimiento, no todos los municipios llegaron la información a la DIAN de las tarifas consolidadas del ICA de los respectivos municipios. Entonces, para aquellos que se ingresaron al simple desde el año 2019 y los municipios no adoptaron la tarifa del ICA consolidado, caso del municipio de Cali, durante el año 2020 estamos en el proceso de transición y ese proceso es que los contribuyentes liquidarán y pagarán al municipio como lo venían realizando. O sea, cuando hacen el recibo de pago electrónico, no se harán el pago respectivo de el aporte consolidado del ICA porque no hay tarifas consolidadas todavía en el sistema. Entonces, no se realizará ese aporte. Ese solo será obligatorio a partir del 1 de enero del 2021, porque la ley 2010 le dio plazo hasta diciembre 30 del 2020 para que el municipio allegue esas tarifas consolidadas del ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil a la DIAN. Y ellos lo hacen a través de la plataforma de la DIAN y lo suben como se sube la información exógena tributaria. Ya hay muchos que lo han realizado, pero como es apenas lo están haciendo este año, solo aplicará a partir del 2021. Y para aquellos municipios juiciosos que sí adoptaron la tarifa de ICA consolidado en el 2019, quienes realicen ventas y estén en el régimen simple, quienes realicen venta a esos municipios, sí deberán liquidarse en el recibo de pago electrónico ya la tarifa consolidada de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil, si se tiene en esos municipios, y será obligatorio a partir del 1 de enero del 2020. Y ellos, a través de ese recibo de pago electrónico, es que pagan el ICA a través de la DIAN. ¿Qué municipios adoptaron la tarifa del ICA en el 2019, a diciembre 31? En el Quindío, San Lento en Finlandia. En La Guajira, Fonseca y Villanueva. En Antioquia, el municipio de Hispania. Y en el Valle, los municipios de Roldanillo y Zarzal. ¿Ya? Son los únicos que tienen ya la tarifa consolidada en el municipio y que se la pueden liquidar directamente siempre y cuando estén en el simple. Recuerde que ese beneficio es para quienes están en el régimen de tributación simple. Bueno, recuerden las fechas de vencimiento del IVA es en febrero de cada año, ya pasaron para los que están en el simple y para los que están en el simple por el año gravable de 2019 la declaración la van a presentar en octubre. ¿Listo? En octubre. Bueno, vamos a ver otras preguntitas, a ver cómo estamos con preguntas. Vamos a ver. ¿Dónde quedamos? Listo, aquí. Muchas gracias, Ángela. Stephanie me dice, buenos días a todos. Para facilidad y revisión oportuna de sus solicitudes, para enviarles el material grabado, les pedimos diligenciar el siguiente link. Ah, bueno, ahí la universidad les pide. Cristian, ¿nos podría recordar, por favor, por dónde podemos encontrar la presentación? Claro.
Página principal de la DIAN. Aquí donde está usuarios registrados, por donde ingresan normalmente, en la parte intermedia de la página donde dice temas de interés, está un link del RST que dice Portal del Régimen Simple de Tributación. Le damos clic allí y él nos lleva a un micrositio donde está todo lo relacionado con el régimen de tributación simple. Muy importante que ingresen allí para que puedan consultar más información. Entran aquí a herramientas y aquí hay dos links. Uno que dice descargar un simulador para establecer si puede pertenecer al simple y otra donde está la presentación. Dándole clic en descarga de presentación les va a abrir el PDF de la presentación. No hay problema. Bueno, sigamos aquí. URL de la presentación. Para cambiarse de nuevo al régimen ordinario, ¿qué proceso se realiza? Bueno, aquí voy a cerrar dos cosas. Una, resulta que les decía que el régimen simple viene desde la ley 1943, esa ley quedó inexequible, entonces ella, digamos que murió a 31 de diciembre del 2019. Como el Estado en el 2019, ya a través de la DIAN tuvimos más de 9.000 y pico de contribuyentes que se pasaron al simple, la ley 2010 recogió este impuesto, yo le digo renació, le permitió renacer al régimen simple de tributación y le volvió y le abrió ciertas posibilidades, como cuáles. Para aquellos que ya son empresa, que ya están constituidos, tienen posibilidad de pasarse hasta el 31 de julio del 2020, como lo dice Loli o Dolidram Velasco, ¿ya? Es cierto, ¿ya? Pero igualmente les decía que quien se pase al simple, como mínimo debe estar durante todo ese periodo fiscal en el que ingresó al simple. Entonces, si yo ingresé al simple y resulta que por algún motivo digo, no quiero estar ya en el simple, no me puedo retirar, sino a partir del 1 de enero del año siguiente hasta el último día hábil del mes de enero. O sea, solo tengo el mes de enero para retirarme o para ingresar después de que pase esa promoción hasta el 31 de julio. ¿Ya? Entonces, en enero va a ser el único mes en el cual yo me voy a poder ingresar o retirar del régimen de tributación simple, desde el 1 de enero hasta el último día hábil de ese mes. El aumento de las tarifas, ¿en base a qué se realiza? El aumento. Pues no sé si se refiere al aumento que le comenté que hizo la ley 2010 del grupo número 3. No, ese ya fue análisis que hicieron allí antes de aprobar el artículo, pero realmente era porque la tributación que tenían estas personas naturales y jurídicas que estaban en este grupo era muy bajo, y entonces pues el Estado lo ajustó para que quedara un poco más ajustado a la realidad, sin desconocer que en este momento todavía les puede servir ese sistema a ese grupo de profesionales. Señor Leonardo, si estoy atrasado con pagos de IVA, ¿me pueden cambiar al régimen simple? Recuerden, debe estar al día en todas sus obligaciones tributarias. Y ya les comentaba que lo que sí pueden hacer es una facilidad de pago, y una vez tengan la facilidad de pago, sí pueden pertenecer al régimen de tributación simple. Leonardo, ¿cuáles son las exclusiones del impuesto unificado? Exclusiones, ¿a qué se refería, Lida? ¿A qué te refieres con exclusiones? Porque una exclusión, o cuando lo pueden sacar del simple, es cuando cumpla una de las condiciones del artículo 906, que son los que dicen cuándo no se puede pertenecer al simple. Por ejemplo, que obtuvo más de 80.000 UETs de ingresos en el periodo fiscal, en ese momento se debe pasar, o terminando el periodo fiscal, ¿ya? Entonces, en esos casos, cuando se cumpla con esas condiciones.
Buenos días para todos. El régimen simple se le aplica retención en la fuente por renta y por ICA y no se le aplica ninguna retención a las empresas calificadas en este régimen. Ojo, la única retención que se le debe aplicar a un régimen simple, que debe de hacer un régimen simple, es si hace pagos laborales, ¿cierto? A título de renta, por pagos laborales. De ICA, si ya tiene tarifa consolidada el municipio, por ejemplo, si hablamos de Zarzal y Roslanillo en el Valle, para esos municipios no se le practicará retención o autorretención de ICA, tampoco, ¿no? Una vez todos estén consolidados, no, porque usted lo va a ir pagando cada 2 meses y no necesita aplicarle esa retención. Entonces, igual ocurre a título de renta, no aplica retenciones, pero ojo, si es por pagos salariales o autorretención a título de IVA, esa sí la debe practicar, esa sí la debe practicar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Si cuando lo puedan sacar del régimen simple. Para sacarlo, sí. Entonces, cuando se incumpla, entonces, por ejemplo, la DIAN, si usted incumple con sus pagos, dice, por creo que son 2 o 3 meses, incumple con sus pagos, se cuelga con sus pagos en el recibo de pago anticipado, lo pueden sacar del simple. Si usted cumple el tope de los 80.000 VTs, también lo pueden sacar del simple. Si su empresa ingresa un socio o accionista no residente, también lo pueden sacar del simple. Bueno, es retomar todas esas condiciones que vimos ahora y si se incumplen, pues igual perdería, digamos que la opción o la calidad de pertenecer al régimen de tributación simple. Bueno, entonces sigamos acá con la presentación. Vamos a ver aquí, para cerrar y mirar a ver si hay más preguntas, el ejemplo sencillo y práctico que les decía yo para efectos de hacer el análisis, si me sirve o le sirve a su contribuyente, a su jefe, a su negocio, pertenecer al régimen de tributación simple. Este es uno de los análisis que es el económico, llamémoslo así. Vamos a hacer el ejercicio con una declaración real de una empresa dedicada al expendio de comidas preparadas en cafetería o restaurante, ¿cierto? O sea, eso nos quiere decir que pertenece al grupo 4, ¿cierto? Que tuvo unos ingresos de 585.362.000 pesos, ¿cierto? Vamos a ver hacia la parte derecha, la flechita azul, el sistema ordinario, o sea, como venía tributando o viene tributando en este momento. Ese nivel de ingresos en esa declaración arrojó un pago en renta de 28.141.000 pesos. Ese contribuyente, bueno, digamos que el restaurante también tiene 3 empleados, por lo regular ese tipo de negocios son familiares, los 3 dueños de ese negocio se paga cada uno 1.000.000 de pesos y paga su seguridad social. Y extraemos de esa seguridad social el valor correspondiente a los pagos por los 3 en el año, ¿ya? A los pagos por los 3 en el año. Y miremos entonces, horizontalmente, que pagó en renta 28 millones de pesos, pagó en impuestos locales o municipales, correspondiente a ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil, a una tarifa del ICA, el 13.8 por 1.000, 9.532.000. Es una tarifa de Bogotá, creo que es 9.532.000. En total pagó 28 millones de pesos y 9 millones de pesos, 37.600.000 de impuesto al Estado. Miremos ahora de forma vertical cómo funciona el régimen de tributación simple, cómo opera el régimen de tributación simple. Como pertenece al grupo número 4, la tarifa que le corresponde es el 3.8 por el nivel de ingresos, ¿ya? Miremos acá en la tabla. En la tabla anual, grupo número 4, ¿cierto? Me dice que entre 15.000 y 30.000, perdón, que entre 6.000 y 15.000 VTs
paga el 3.8. 15.000 UETs son alrededor de 600 millones de pesos, casi 600 millones de pesos. Y él tuvo 585 millones de pesos de ingreso, entonces le da el 3.8%. 3.8 por 585 millones de pesos, operación básica, 22.243.000. Ese es el impuesto. Pero ojo que hay que tener en cuenta que aquí en estos 22 millones de pesos ya tengo incluido el pago para el impuesto local, ¿ya? El componente local, el municipal, industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Y como el Estado y la norma ha dicho que ese impuesto es del municipio y que no se puede tocar, la DIAN ha dicho eso es lo primero que tengo que detraer de ese valor que me pagó el contribuyente. 22.243.000, entonces saco ese componente local, que para el caso vamos a colocar la misma tarifa, los 9.532.000, ¿cierto? Y lo separo. Igualmente, yo me puedo descontar, ¿cierto? La norma dijo, la pensión de los trabajadores, 4.320.000. Me lo puedo descontar también. Y me puedo descontar si hice pagos, ventas con sistemas o medios electrónicos, tarjetas de crédito, débito, cualquier medio de pago electrónico, 1.463.000, si retomamos que fuera del total. Eso quiere decir que a los 22 millones de pesos yo le voy a restar los 4.320.000 de la pensión, lo que me certifique la entidad financiera por pagos electrónicos, el valor del componente del municipio, ¿cierto? Lo correspondiente al ICA, avisos y tableros sobre tasa bomberil. Y lo que me quede, la diferencia de restarle esto son 8.391.000, que eso es lo que le corresponde a la nación, el componente nacional, ¿ya? Eso es lo que le corresponde a la nación. Entonces, ¿qué paga el contribuyente en última de impuestos? Paga lo del componente municipal, que miren, no se tocó, y lo del componente nacional. 9 millones y 8 millones, 16.400.000. Si comparamos esto, que es lo que pagó realmente en impuestos, con los 37.600.000, tenemos una diferencia de 21.212.000, un ahorro en impuesto que se hizo. Porcentaje de ahorro del 56% y una tasa de tributación efectiva correspondiente al 2.81%. Bueno, pero a veces la gente me dice, no, pero pues, ¿para qué le coloca pagos electrónicos? Sin pagos electrónicos, bueno, eso sí, no 1.400.000, digamos que entonces esto me aumenta acá en pago final a 17.800.000, ¿ya? Y creería que rebaja entonces a 19 millones de pesos, como 700, el ahorro. Pero digamos que no se haya tampoco llevado, porque algunos me dicen, no, es que usted le colocó un valor de la declaración de renta muy alto, no, eso es una declaración real, pero está bien, digamos que no pagó 28 millones, que pagó 20, o sea, 8 millones menos, ¿ya? Que haya pagado aquí. Esos 8 millones de pesos, quiere decir que acá hayan sido 29 millones de pesos, y entonces acá suma igualmente que la diferencia son alrededor de 13 millones de pesos, 12 millones. ¿Será que 10 millones de pesos en ahorro de impuestos a un restaurante no le sirve? ¿O 8, o 11, o 12, o 13, o 15? Ahí es donde yo los invito a hacer este análisis económico que a algunos, digamos, puede que no les sirva, pero hay a muchos que les puede servir, porque piensen siempre también, cuando ustedes hacen su declaración de renta ordinaria, por esta época las personas naturales están sufriendo porque la declaración le dio muy alta y no tiene costos y gastos para llevarse. Y no corra riesgos, no se invente cosas, porque inventarse corre el riesgo de que la DIAN, si lo llega a revisar, le puede sancionar haciéndole corregir la declaración, pagando el impuesto, pagando la corrección, pagando los intereses moratorios. ¿Ya? Otro beneficio que está inmerso en esta declaración, miren, la anual. Como está pagando renta
¿cierto? Está pagando industria y comercio, avisos y tableros sobre tasa bomberil, impuesto al consumo, ganancias ocasionales. Si usted la llegara a presentar extemporánea, la extemporaneidad le aplica solo a esa declaración lo concerniente a la extemporaneidad del artículo 641. Y solo le cobrarían una extemporaneidad por toda la declaración, por industria y comercio, avisos y tableros, que es la del municipio, y por la de la DIAN, ¿ya? No le hacen liquidaciones independientes, no, una sola. Dice la norma que el valor de las sanciones y los intereses moratorios, ya la DIAN y el municipio se los distribuyen porcentualmente de acuerdo al nivel de recaudo que tiene cada uno, ¿ya? Adicionalmente, miren otras cosas, mire, la formalización a nivel de laboral, ese beneficio que le da en pensión permite que usted, señor empresario, usted, señor comerciante, usted, señor emprendedor, sea legal y se pague a usted y a los que lo acompañan la seguridad social. Si cumple las condiciones del artículo 614, no pagará ni SENA, ni CBF, ni salud, e igualmente del impuesto, le está diciendo el régimen simple, se puede descontar la pensión, ¿ya? Todos esos elementos, súmele además que usted va a ser más eficiente a la hora de liquidarse los impuestos, de pagar los impuestos, porque va a pagar en una declaración anual hasta 6 impuestos, se va a liquidar bimestralmente hasta 6, 7 impuestos en el recibo de pago electrónico, ¿ya? Entonces, son consideraciones que hay que tener y los quiero invitar a que hagan eso, a que puedan realizar ese análisis y bueno, en lo que les pueda colaborar con mucho gusto. Si hay preguntas, a ver, yo veo por aquí, ¿dónde hay más? Hay que hacer el ejercicio, sí, el señor Luis Alberto, esa es la idea. Bueno, localizadas en Bogotá, entonces no se les aplica retención en la fuente por renta y por reteica, correcto, sí. Vuelvo y le digo, o sea, las retenciones no se aplican este año, estamos hablando de este año, siempre y cuando el municipio al que pertenece se haya acogido a la tarifa consolidada del ICA, ¿ya? Luis Alberto dice, esa comparación no se puede hacer. En este ejemplo, la comparación que haces entre la renta y la ordinaria, claro que se puede hacer porque vas a pasar de ordinaria a simple y tienes todos los elementos para poder hacer el ejercicio. No veo por qué no lo podrías hacer. La profesora Juana me pregunta, le solicito el favor de reiterar a los asistentes diligenciar el formulario que se indica en el chat para enviarle la grabación e invitarlos a las nuevas charlas que tendremos próximamente. La invitación ahí es para que a través del link que les colocó el ICESI, ustedes se vinculen para poder obtener la grabación de la capacitación, donde se puede encontrar el listado de los municipios que están inscritos. Los que están inscritos, ellos salieron por resolución, los puedes encontrar ahí donde están las resoluciones, en normatividad, resoluciones, allí los puedes encontrar. Para no hacer retener a quienes pertenecen al simple, se debe verificar el listado de los municipios para saber si ya están inscritos. De no ser así, se les hará retención, correcto. Si estoy atrasado en el pago del IVA, bueno, listo, ya esa ya le hemos dado respuesta. No sé si tienen alguna inquietud, los invito de pronto y si tienen la opción de abrir el micrófono, con mucho gusto. Agradecerle nuevamente a la universidad por la invitación. Estamos abiertos a continuar en estos procesos de capacitación. Ahora viene renta naturales a partir de agosto. Están los vencimientos, factura electrónica. También los vencimientos empezaron en junio y hace 2 días, en julio 1, inició el segundo grupo de esa resolución 0042 que obliga. Muy agradecidos a la doctora Mercedes Fajardo, a la profesora Juana,
al profesor Felipe, muy amables por su atención. ¿En qué les puedo atender más? ¿A quién les puedo servir mejor? Leonardo, muchísimas gracias por tu valiosa charla. Yo creo que todos quedamos súper claros con la forma como tú explicas, de agradable, sencilla, con ejemplos claros y precisos. Muchísimas gracias y yo creo que estaremos preparando la fecha para invitarlos a las conferencias que siguen, que programaremos contigo. Listo, Y perfecto. muchas gracias, y quiero reiterarles que el link que se les está escribiendo en el chat es para que nos ayuden a contestar una encuesta pequeña donde nos ayuden a mejorar sonido, calidad de imagen, los temas que nos sugieran, y con mucho gusto nosotros atenderemos sus inquietudes y sus recomendaciones en pro de realizar unas mejores charlas, más activas, de pronto más constantes, que nos permitan capacitarnos, que es el objetivo del punto NAP y de la DIAN. Correcto, sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, profesora Juana. Bueno, Muchas hasta una gracias, próxima profesor oportunidad. Cancillanci. Muy amables. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, profesor. Si alguien desea hablar, con mucho gusto le damos la palabra. En eso estamos pensando justamente, Adriana, en hacer una capacitación sobre renta para personas naturales. Y también para hablar de facturación, todavía hay unos grupos que están a tiempo de aclarar dudas para poder implementar. Excelente. Todavía tendremos dudas antes de cerrar. Muchísimas gracias por su asistencia. Sus preguntas son las más valiosas, por eso grabamos el chat para que los puedan volver a ver y aprender del grupo completo. Pregunta Amparo, ¿las congregaciones también ingresan al RST? Para Leonardo. Muchas gracias. Sí, invitamos a la capacitación de renta de personas naturales. Por eso queremos sus datos para poderles informar oportunamente de la capacitación. Leonardo, muchísimas gracias. Bueno, Muy chao, que estén muy valioso el bien. aporte para todos, muy enriquecedor. Y el mostrar la página de la DIAN para poder que la gente entre y consulte el material, pueda acercarse un poquito más, conocer un poquito más de todos los detalles que tiene la página. Ok. Bueno, profesora, muchas gracias. Ahora sí los dejo. Leonardo, perdón, ¿Sí? ¿Sí? alguien reitera la pregunta, que si las ¿Sí? congregaciones ingresan en este régimen, para no dejarla ir Con con la duda. congregaciones, ¿de qué tipo de congregaciones? Las que pertenezcan al régimen tributario especial no pertenecen a este régimen porque ellas tienen un sistema de tributación especial, por eso se llama régimen tributario especial. Las Porque ellas tributan iglesias, al 20. ¿Ah? aclara que Ah, las no, iglesias. no, las iglesias menos porque ellas no tributan. Entonces, si no tributan, no, pues ya tienen el beneficio 100%. Perfecto. Listo. Amparo dice que muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, un abracito a todos. Feliz almuerzo.
Y nos despedimos. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias.